Hola, bienvenidos nuevamente aquí para continuar en el estudio del Evangelio de Mateo y vamos a estar dando inicio a esta nueva lección. Bendito Padre Celestial, gracias por la oportunidad de considerar tu palabra. Guíanos por tu Espíritu Santo a toda verdad. Te lo pedimos y te damos las gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí estamos nuevamente en el capítulo 6. Jesús viene enseñando en esta parte del sermón acerca de cómo lidiar con el tema de las cosas materiales y demás. Y en la última lección vimos que estuvo hablando sobre el tema de la fe y la ansiedad. Y para ilustrar y enfatizar las declaraciones que había dado acerca de esto, aquí él va a presentar dos ejemplos visibles a sus oyentes: las aves del cielo y las flores del campo. Y es que allí en las colinas frente al mar de Galilea, los oyentes podrían estar viendo tanto las aves volar como flores silvestres en el campo. Y dice aquí en el verso 26, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Es lo que les plantea. Dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Este pasaje no debe ser mal interpretado porque la expresión puede ser engañosa y algunos puedan pensar que se está fomentando el ocio, que pues no hacer nada como las aves. No, no es así. Las aves, para empezar, no se posan en una rama con el pico abierto esperando a que les llegue la comida así como así. No, señor. Ellas, por un lado, buscan comida, hacen nidos, cuidan de sus crías e incluso migran, algunas de ellas según las estaciones del año. Así que no es que se pasan todo el día cantando solamente en una rama. Así que ellas sí se ocupan en cosas que su instinto les lleva a hacer, pero no se mantienen ansiosas en cuanto al futuro. Ese es el mensaje. No están con intranquilidad y nerviosismo por lo que va a pasar mañana. Pero no es que tampoco están de vagas, ¿ah? Y dice que vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Aquí nos plantea el Señor un parangón. Aves versus nosotros. Es que las aves, por un lado, sabemos, son criaturas de Dios y Dios las sustenta. Pero nosotros somos hijos de Dios. Con mayor razón, Dios nos sustentará. Es para meditar. Si Dios sustenta a las aves y le da este plumaje tan hermoso y ellas se alimentan de todo lo que Dios ha dispuesto en la naturaleza para que el ambiente le sea propicio y demás, ¿cuánto más no hará por nosotros que somos su eh, eh, creación mayor en esta tierra? Y así, bueno, entonces llegamos a Mateo 6:27. ¿Y quién de vosotros podrá, pregunta el Señor, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Aquí está hablando de lo inútil que es ese afán por las cosas que pueden pasar o no pasar en el futuro. Dice y hace una expresión así muy gráfica, ¿no? ¿Quién podrá, afanándose y con esa ansiedad y todo eso, lograr algo como crecer un codo? Ahora, hay que hacer una aclaración. Añadir a su estatura un codo, que es lo que traduce Reina Valera. Aquí la palabra estatura es la palabra griega elikia. Elikia puede traducirse estatura o edad. Estatura o edad es perfectamente en el griego aceptable como traducción de elikia. En Reina Valera 60 se traduce como estatura, pero en este pasaje que estamos viendo de Mateo. Pero, por ejemplo, en Lucas 19:3, cuando habla de Zaqueo, que dice que era pequeño de estatura, ahí la palabra eliquía se traduce correctamente a estatura porque ciertamente habla de que este personaje que se subió al árbol para ver a Jesús era pequeño de estatura. Ahí eliquía se traduce correctamente como estatura. Pero con respecto al ciego de nacimiento, cuando los fariseos le preguntan a los padres que si es verdad que había nacido ciego de nacimiento, ellos le dicen, edad tiene, pregúntenle a él.
Y la palabra ahí es Eliquía. Eliquía tienen, pregúntenle a él. Así que ahí correctamente Eliquía en Juan 9:21 se traduciría edad. Es la misma palabra, pero el contexto indica que se refiere a la edad. Igual sucede en Hebreos 11:11, donde dice que Sara dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Obviamente, Eliquía, que es la palabra que aparece ahí en Hebreos 11:11, es también pertinente traducirla como edad. Como ven, la misma palabra es traducida a estatura o edad según el contexto. Según el contexto. Ahora bien, en el contexto que está Jesús ahorita mismo en el Sermón del Monte tratando, lo más adecuado es traducirlo como edad, porque una persona después que es adulta, obviamente, no anda afanada porque, ay, podré crecer un codo, podré no crecer un codo. Un codo es casi medio metro. Nadie anda afanado por eso. Obviamente, si nos afanamos con el hecho de poder vivir más o poder vivir menos. ¿Será que me voy a enfermar? ¿Será que voy a poder llegar más lejos en la vida? ¿Será que algún día poder, si me cuido más, vivir más, etcétera? O vivir mejor en cuanto a salud. Entonces, esa sí es una preocupación que usualmente el tema de la salud, sobre todo, puede generar cierto grado de ansiedad y obviamente uno, por más que se afane, no podrás pasar más allá de lo que Dios ha establecido. Entonces, en ese sentido, es más correcto traducirlo como edad. Es así como, por ejemplo, versiones más modernas como la Nueva Versión Internacional traduce aquí Mateo 6:27. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Y la traducción lenguaje actual dice, ¿creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Y Nueva Traducción Viviente dice, ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Y Dios habla hoy, dice, en todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida ni siquiera una hora? Como ve, todas estas versiones más modernas correctamente traducen el IKEA con relación a edad. Y es probablemente la más correcta traducción. Pero el mensaje importante es que el afán y la ansiedad no hará que vivas más un día más ni un día menos, porque Dios tiene todo bajo su control. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane? Dice el Señor. Con el afán y la preocupación y con la ansiedad no logramos nada. Con afanarnos no vamos para ningún lado. ¿Qué logramos con eso? Perdemos tiempo, el tiempo que perdemos afanándonos, pensando y llenándonos de ansiedad. Perdemos energía porque la energía física y mental se desgasta en un esfuerzo improductivo, el afán y la ansiedad. Y hasta la salud, porque las enfermedades psicosomáticas, taquicardias, arritmias, acidez gástrica, problemas gastrointestinales, todo esto, la subida de la presión arterial puede ser consecuencia del afán y la ansiedad. Entonces, perdemos tiempo, energía y salud con esta situación que no nos lleva a ningún lado. La pregunta del Señor en sí es retórica. Obviamente, no podremos lograr nada con ese afán. Entonces llegamos a Mateo 6:28 al 30. Y dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. Este es el segundo ejemplo. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Aquí Jesús los pone a considerar ahora, ya los puso a considerar las aves de los cielos, ahora los pone a considerar los lirios del campo, dice la escritura. Ahora, en realidad, la palabra que se traduce lirios en las versiones tradicionales, no estamos seguros que sea eso, pero en fin, la idea es que se refiere a flores silvestres, como dice la traducción lenguaje actual, flores que están en el campo, o la Biblia latinoamericana, flores del campo. Porque la idea es que son flores que crecen de forma silvestre sin que nadie las cultive, sin que haya un jardinero que cuide de ellas. O sea que es lo que Dios ha creado y ha diseñado en ellas, lo que produce todo su esplendor, su color, su armonía en estructura, en forma y la coordinación de todos sus procesos por los cuales se reproduce y todo lo demás. De tal manera que eso es otro ejemplo de cómo Dios cuida de cosas tan ínfimas como la hierba o las flores del campo.
¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan, dice el Señor. Ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como una de ellas. La variedad y belleza de las flores evidencia el poder de Dios. El poder de Dios que diseñó perfectamente todos esos mecanismos moleculares, todos esos mecanismos complejos que permiten todo esto, que tengan estos colores vivos, que atraen a las abejas polinizadoras y todo su sistema, que permite su reproducción, pero a la vez que incluye belleza y que esto todo funcione de forma armónica. Todo esto es evidencia del poder de Dios. Y con ese mismo poder que la naturaleza nos evidencia, Dios puede obrar a nuestro favor para satisfacer nuestras necesidades. Así que todo esto lo usa el Señor Jesucristo como evidencia de que Dios sí tiene el control y el poder para suplir nuestras necesidades y por tanto no debemos caer en afán y ansiedad. Y dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros? Mira, la hierba es de corta vida. De hecho, sobre todo en los tiempos antiguos, se usaba para echar a la chimenea y calentar el hogar. Y de por sí se seca rápidamente, sobre todo en el verano. Y a esa hierba Dios se ha preocupado por diseñarle mecanismos para que tenga todo este tipo de exuberante belleza y de complejos mecanismos que le permiten reproducirse y multiplicarse. Bueno, si eso hizo Dios por la hierba que es tan ínfima en cuanto a tiempo de duración, ¿cuánto no hará más por nosotros sus hijos que somos llamados a vida eterna? Dios con mayor razón nos proveerá de nuestros vestidos y todo lo que necesitamos para vivir. Así que la comparación es más que evidente. Y dice hombres de poca fe. Fíjate que 4 veces en el Evangelio de Mateo Dios usa esta expresión, hombres de poca fe. Lo usa en Mateo 6:30 que acabamos de ver, que tiene que ver con la preocupación de las personas por no tener vestido. Y ahí el factor determinante es preocupación. Pero también lo vemos en Mateo 8:28 cuando los discípulos presentan esa situación en el mar de Galilea de la tormenta y se llenan de temor. Y ahí también él les dice, por ejemplo, en Mateo 14:31, en Mateo, perdón, 8:26, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y ahí la clave es, o el factor importante es el temor. En Mateo 14:31, refiriéndose a Pedro, Jesús le dice, extendiendo la mano hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque Pedro tuvo temor de ahogarse y dudó. Ahí está la duda con un factor determinante. Y en Mateo 16:8, cuando él les habla acerca de la levadura de los fariseos y ellos no comprenden lo que le dice y piensa si es que le está recriminando porque no trajeron suficiente pan, y él les recuerda que él les había multiplicado los panes y los peces, ¿se recuerdan? Entonces ahí en Mateo 16:8 dice, Jesús le dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Y ahí es que ellos habían olvidado que el Señor Jesús había multiplicado los panes, así que no necesitaban tener preocupación por el pan. Entonces, factores como la preocupación, el temor, la duda, el olvido, nos roban la fe. Porque en sí, la preocupación es resultado de un temor ante el futuro. Ahí ve usted la relación temor-preocupación. Temor ante al futuro genera preocupación. Y el temor es el principal causante de que perdamos la fe. Dice Gálatas 5:6 que la fe obra por el amor. La fe obra por el amor, dice Gálatas 5:6. Y primera de Juan 4:18 dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, el perfecto amor, la confianza en el amor de Dios, echa fuera de mí el temor porque confío en un Padre que me cuida. Y por eso esa fe que genera mi confianza en Dios echa fuera el temor y por eso entonces puedo creer en Él. Entonces, tener siempre presente el amor de Dios por nosotros, el cual está expresado múltiples veces a través de su palabra, se convertiría en el mejor antídoto contra la falta de fe. Y por eso no caer en el olvido. Cuando olvidamos las promesas de Dios,
caemos en la duda, el temor genera duda y la duda es lo contrario a la fe. Así que siempre tratar de recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros para poder mantenernos siempre con la suficiente fe para caminar en esta vida. Y por otro lado, recordar que a través de su palabra crece la fe en nosotros, porque dice Romanos 10:17 que la fe es la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que a través de la lectura, el escuchar la palabra, meditar en ella, vamos a crecer en fe para poder librarnos del afán y la ansiedad. Y llegamos a Mateo 6:31 al 33, donde dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí el concepto de gentiles es obviamente la relación que tenían los judíos con aquellos que no eran de su pueblo. Obviamente se refería a personas que no creían en el Dios verdadero. Hoy en día, proporciones guardadas, nos referiríamos a los no creyentes, que no tienen esa conciencia de un Padre Celestial. Entonces, lo que en el contexto de los oyentes originales del Sermón del Monte se refiere a aquellos que no eran de la nación judía, hoy lo podríamos hacer el símil con los no creyentes que no han creído en Jesucristo y que sencillamente viven alejados de Dios. Entonces, a estas personas, entonces se le pone aquí como comparación el Señor Jesucristo en cuanto a que estos oyentes que sí creen en Dios no deben comportarse como los gentiles. Y es que habiendo el Señor Jesucristo planteado el problema del afán y la ansiedad, sobre todo en relación con las cosas materiales, las cosas de este mundo y nuestro futuro, ahora le va a presentar la solución. ¿Cuál es la solución real en respecto al afán y a la ansiedad? Dice, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Se preguntan los gentiles, en este caso los no creyentes. Y es que el creyente que conoce a su Padre Celestial no se preocupa. Pero el no creyente que no conoce al Padre Celestial se preocupa porque vive sencillamente sometido a situaciones que no puede controlar. Pero nosotros, que tampoco las podemos controlar, pero estamos en manos de aquel que sí las controla, podemos descansar en él, en nuestro Padre Celestial. Eso hace una diferencia de partida para el tema del afán y la ansiedad. Y dice el Señor, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Ahí está la solución. En vez de estarnos preocupando por la comida, el vestido, las cosas materiales, preocuparnos por el reino de Dios y su justicia. En la medida que buscamos más del reino de Dios y su justicia, el afán y la ansiedad se irá y estas preocupaciones también. De tal manera que buscar lo que Dios nos habla, lo que Dios ha enseñado, procurar vivir en su gracia, buscar de Él cada día más, eso nos va a traer paz y Él se encargará de ir coordinando todas las cosas para que todo se nos dé. Entonces, en lugar de afanarnos buscando lo material, debemos esforzarnos en buscar el reino de Dios y su justicia. Y es que cuando buscamos este reino de Dios y las cosas de Dios, Él trae paz a nuestros corazones, como dice Isaías 26:3. En Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 23:3. En la medida que confiamos en el Señor y persevera nuestro pensamiento en Él, Él nos guarda en completa paz, no en afán y ansiedad. Entonces, si busco el reino de Dios y su justicia, Dios añade lo demás, comida y vestido. Así que busquemos el reino de Dios, no las añadiduras. Las añadiduras las pone Él. El ejemplo de Salomón. Cuando Salomón, Dios le dice, pide lo que quieras, va a iniciar Salomón su reino sobre el pueblo de Israel y Dios le ofrece que le pida y Salomón pide sabiduría, algo que estaba alineado con la voluntad de Dios que lo bendice con sabiduría para dirigir a aquel pueblo. Pero dice ahí eso está en segundo de Crónicas 1, 11 al 12 dice,
Dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria. ¿Lo ves? Si buscamos primeramente lo que a Dios le agrada, Él se encarga de darnos todo lo demás. Y en Mateo 6:34, ya terminando esta sección y este capítulo, dice así: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Porque el día de mañana traerá su afán. Jesús concluye esta sección de su enseñanza en el monte reiterándonos que no nos afanemos por el mañana, que no ganamos nada, sino que vivimos más bien desgastándonos física y mental y emocionalmente. Esto no va en contra de la sabia provisión para el futuro. Usted sencillamente trabaja, estudia, ahorra, hace provisión y demás, pero eso no es algo negativo, al contrario, es recomendado por la palabra de Dios. Lo que no es recomendado es que estemos afanándonos en el sentido de que si pierdo, si gano, si viene esto, si el día de mañana traerá su propio afán, dice el Señor. Lo que debemos evitar entonces es ese afán y esa ansiedad por tratar de resolver los posibles problemas del futuro en el presente, porque eso es lo que reiteramos, evidencia falta de fe, porque no confío en un Padre Celestial que tiene control de mi futuro. De tal manera que eso es lo que se debe evitar de acuerdo a lo que el Señor está enseñando. Dice P, basta a cada día su propio mal, enseña Jesús. El Señor no nos engaña diciéndonos que no habrá problemas. Dice que cada día tendrá su propio mal, advierte. O sea, no es que Él te está diciendo que no, que mañana no va a haber ningún problema. No, cada día tiene su propio mal, pero bástale a cada día ese mal. No que yo agarro el mal de hoy con el de mañana y el de pasado mañana y quiero resolverlo los tres a la vez. No, bástale a cada día su propio mal, como el mismo Señor Jesús le advirtió a los discípulos en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. De tal manera que Él no nos engaña, no nos promete un evangelio barato, pero obviamente Él está con nosotros para ayudarnos. Dios provee para cada día, así como cada día va a traer su propio mal, Dios provee para cada día. Por ejemplo, dice Lamentaciones 3:22 al 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Es decir, que así como cada día va a traer su propio mal, cada día hay una nueva misericordia de Dios para enfrentar ese nuevo mal de ese nuevo día. Él está con nosotros y Él tomará control del mal del día de mañana. Déjate de afanarte por lo que va a venir. Sencillamente ocúpate en lo que tienes por delante hoy. Así que la secuencia de premisas de todo este tema que vemos en Mateo 6, 19 al 34 sobre el tema con las cosas materiales, nuestra relación con las cosas materiales, sería más o menos como sigue. Cuando ponemos nuestro corazón en las riquezas terrenales, ellas se van a volver nuestro tesoro. Es lo que aprendimos, por ejemplo, en el versículo 19. Si nuestro corazón se enfoca en las cosas materiales de este mundo más que en las celestiales, las cosas materiales se van a convertir en nuestro tesoro. Eso llevará a que nuestra visión se nuble por esos bienes materiales y tendremos un ojo malo, según el versículo 23 aprendimos ya. Pero esa visión nublada, producto de haber puesto nuestro corazón en las cosas materiales, hace que nuestra voluntad se vaya tras las riquezas de este mundo. Hacemos de ellas nuestro amo y no podemos servir a dos señores, de acuerdo a lo que vimos en el versículo 24. Y cuando nuestra voluntad se alinea con ese amo de los tesoros terrenales, de las riquezas de este mundo, entonces el resultado es que caemos en afán y ansiedad, de acuerdo al versículo 25. Y esta es la secuencia que debemos evitar. ¿Cómo? Enfocándonos en las cosas celestiales, en el reino de Dios y su justicia, poniendo nuestro pensamiento en el Señor, trabajando cada día, haciendo nuestra labor diaria,
extendiendo el reino de los cielos, haciendo vida de familia, vida de hogar, vida de iglesia, vida de ciudadano, pero con la mira en los cielos, reposando en Dios y dejando que Él se encargue de las añadiduras. Entonces aquí llegamos a un momento de decisión. Ante el día a día y ante el enfrentamiento con este mundo material, tenemos dos alternativas. Enfocarnos en los bienes materiales que nos producen afán y ansiedad, o enfocarnos en el reino de Dios y su justicia que evita el afán y la ansiedad. Son dos alternativas, tú eliges. Te enfocas en lo material y que voy a tener más y que tengo que conseguir más y esto y lo otro y si voy a perder, o te enfocas en el reino de Dios y vives una vida de acuerdo a su voluntad y tratando de crecer en Cristo y tratando de hacer todo según sus lineamientos y dejando que Él se ocupe de las añadiduras para tener una vida en paz y tranquilidad. Es tu decisión. Para mí no hay dudas de cuál es la mejor. Dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Hasta aquí vamos a llegar por hoy. Sigue meditando en todos estos pasajes. El Señor quiere librarnos de esta enfermedad de la modernidad que es el afán y la ansiedad, pero todo empieza por enfocarnos en las cosas celestiales y no en las materiales. Y en la medida que estemos reposando en el Señor y caminando con Él a lo largo de este mundo, con los pies en la tierra, pero con la mirada en el cielo, Él se va a encargar de las añadiduras. Habrá días malos, pero nuevas serán sus misericordias cada día. Hasta la próxima lección, que tengas paz, que tengas gozo y que el Señor tome control de todos los elementos de tu vida cada día. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente.